En esta oportunidad hablaremos del cálculo de fuerzas de viento de acuerdo con la norma sismorresistente colombiana NSR 10. En el cálculo de fuerzas de viento intervienen dos aspectos fundamentales. El primero es la presión por velocidad del fluido aire, la cual corresponde a la energía cinética por unidad de volumen. Q igual 1/2 de la densidad por la velocidad del aire al cuadrado. Esta presión usualmente se afecta por factores topográficos, de exposición y direccionales. En Colombia la velocidad V se especifica en un mapa eólico para intervalos de recurrencia de 50 y 700 años. El segundo aspecto determinante en el cálculo de fuerzas de viento es la influencia de la estructura. La estructura tiene dos partes que afectan el cálculo de las fuerzas de viento. A. El sistema principal de resistencia a fuerzas de viento, SPRFB. B. Los componentes y elementos de revestimiento. Aspectos tales como las aberturas del revestimiento y la rigidez, forma y altura del sistema principal son determinantes en la estimación de las fuerzas de viento. Procedimientos para calcular fuerzas de viento. La NSR 10 describe tres procedimientos para calcular estas fuerzas. Simplificado, analítico y túnel de viento. Procedimiento simplificado. El alcance del procedimiento simplificado se resume en la sección B641 de la NSR 10. Es importante resaltar la limitación de altura promedio menor o igual a 18 metros para el revestimiento y la condición de regularidad y edificio cerrado para el sistema principal. Las condiciones que debe cumplir un edificio cerrado se dan en la sección B62 de la NSR 10. Analítico. El método analítico se usa en casos que están fuera del alcance del método simplificado, pero excluyendo estructuras irregulares o que tengan características de respuesta inusuales. El túnel de viento se usa en estos últimos casos. Procedimiento simplificado. Este video se enfocará solo en el procedimiento simplificado, el cual será presentado en los siguientes 7 pasos. Paso 1. Velocidad básica del viento. Paso 2. Factor de importancia I. Paso 3. Categoría de exposición. Paso 4. Coeficiente de ajuste lambda. Paso 5. Factor topográfico KZT. Paso 6. Presión de viento de diseño para el sistema principal de resistencia a fuerza de viento. Y paso 7. Presión de viento de diseño para el revestimiento y componentes. Para explicar este procedimiento se usará el siguiente ejemplo. Estime las cargas de viento para el diseño del sistema principal y de los componentes del revestimiento de una bodega cerrada de 45 metros por 45 metros, con altura total de 11.6 metros, ubicada en la ciudad de Cartagena, en una zona de exposición C. El sistema principal está conformado por pórticos resistentes a momento en sentido transversal y pórticos arriostrados concéntricamente en sentido longitudinal. Las correas están separadas cada 1.5 metros. El cerramiento vertical está apoyado en perlines colocados cada 1.9 metros. Paso 1. Velocidad básica del viento. La velocidad básica del viento V corresponde a la velocidad de una ráfaga de 3 segundos a 10 metros de altura en exposición C. La categoría de exposición la explicaremos más adelante. En la NSR 10, esta velocidad la podemos encontrar en la figura B64-1. Se observa que Cartagena se encuentra ubicada en la región 5. En la tabla se presentan dos velocidades de acuerdo a las combinaciones de carga existentes en el código.
Para el ejemplo utilizaremos la velocidad asociada a las combinaciones de carga para ser utilizadas con el método de esfuerzos de la sección B23. Por tanto, B es igual a 36 metros por segundo o 130 kilómetros por hora. Paso 2. Factor de importancia I. El factor de importancia I establecido en la sección B655 depende del grupo de uso que tenga la edificación. En la sección A251 se encuentran 4 grupos de uso. El grupo 4 corresponde a edificaciones indispensables que deben funcionar durante y después de un terremoto, como las clínicas, aeropuertos o refugios para emergencias. El grupo 3 aplica para las edificaciones de atención a la comunidad, como estaciones de bomberos, de policía, colegios o universidades. El grupo 2 es para estructuras de ocupación especial, como edificaciones que puedan reunir más de 200 personas en un salón, o graderías para más de 2.000 personas. Igualmente almacenes o centros comerciales con más de 500 metros cuadrados por piso. Por último, el grupo 1 comprende las edificaciones de ocupación normal, que no han sido incluidas en los demás grupos de uso. La bodega que estamos analizando corresponde al grupo de uso 1. En la tabla B65-1 observamos que para este grupo de uso el coeficiente de importancia I es igual a 0.87. Paso 3. Categoría de exposición. La categoría de exposición se determina con base en la rugosidad del terreno del área dentro de un sector de círculo de radio R, como se muestra en la figura. El código define 3 tipos de categoría de exposición y rugosidad: B, C y D. Exposición B. Se presenta en áreas urbanas y suburbanas, áreas boscosas u otros terrenos con numerosas obstrucciones de tamaño igual o mayor al de una vivienda unifamiliar y con poca separación entre ellas. Estas características deben prevalecer en un sector de radio R mayor o igual a 800 metros o 20 veces la altura del edificio. Sin embargo, si la altura de la estructura es menor a 9 metros, el radio puede reducirse a 460 metros. Exposición D. Se presenta en áreas planas con pocas o nulas obstrucciones que prevalecen por una distancia de por lo menos 1500 metros o 20 veces la altura del edificio, la que sea mayor. Exposición C. Aplica para todos los casos que no sean B o D. Para nuestro ejemplo utilizaremos exposición C. Paso 4. Coeficiente de ajuste lambda. El factor de ajuste lambda es un coeficiente que sirve para ajustar las tablas de presión básica de viento que dan los valores para estructuras de 10 metros de altura con exposición B. Este factor se encuentra en la figura B64-2 y depende de la altura media del edificio. La altura media del edificio corresponde a la altura hasta el alero, si el ángulo de la cubierta es menor a 10 grados. En caso contrario, la altura media se calcula como la altura hasta el alero más la mitad de la altura inmediatamente superior. Para el ejemplo, como el ángulo de cubierta θ es igual a 10.08 grados, la altura media será 7.6 más 4 dividido 2, igual 9.6 metros. En la tabla, interpolando se obtiene lambda igual 1.42. Paso 5. Factor topográfico KZT. El factor topográfico considera el efecto de aumento de velocidad debido a que la estructura se encuentra ubicada en una colina o en un escarpe. KZT se calcula usando la siguiente ecuación. KZT igual 1 más K1 por K2 por K3 elevado al cuadrado. Los coeficientes K1, K2 y K3 están dados en la figura B65-1 para exposición C y dependen de las dimensiones de la colina o el escarpe, H y LH, de la distancia desde la cresta hasta el lugar del edificio, X, y de la altura sobre el nivel del terreno local, Z. Si no hay colinas ni escarpes, KZT es igual a 1, como lo supondremos en este ejemplo. Paso 6.
Presión de viento de diseño para el sistema principal. Para el caso del sistema principal, se debe calcular la presión de viento de acuerdo a la fórmula P sub S igual lambda por KZT por I por P sub S10. Sus coeficientes ya los hemos explicado, a excepción de la presión de viento de diseño P sub S10, que se encuentra en la tabla B64 raya 2. Teniendo en cuenta que esta presión es para estructuras de 10 metros de altura en exposición B, la fórmula incluye los factores de corrección lambda y KZT. La figura B64 raya 2 presenta las presiones verticales y horizontales para las zonas A a la H, dependiendo de la velocidad básica de viento y el ángulo de cubierta, que para nuestro caso son 36 metros por segundo y 10.08 grados respectivamente. Si el ángulo de cubierta es diferente a los valores presentados en la tabla, se pueden interpolar. En nuestro caso utilizaremos los valores enmarcados. Para calcular las presiones de viento de diseño del sistema principal de la bodega, ajustamos P sub S10 por los coeficientes obtenidos de acuerdo a la fórmula, para cada una de las zonas de la cubierta y los bordes de la estructura. Los resultados se presentan en la tabla. Por último, para el sistema principal debemos tener en cuenta que la fuerza total de viento debe ser mayor a la multiplicación de 0.40 kN² por el área de la edificación o estructura, proyectada a un plano vertical normal a la dirección del viento en estudio, como lo establece el numeral B64211. La bodega del ejemplo se debe diseñar para los efectos más críticos de los siguientes dos casos: A, las presiones consignadas en la tabla anterior, y B, las presiones de 0.4 kN² actuando sobre las áreas A, B, C y D, independiente en cada dirección. Paso 7. Presión de viento de diseño para el revestimiento y componentes. Para el revestimiento y componente, la presión de viento se calcula como P sub net igual lambda por KZT por I por P sub net 10. De forma similar a las presiones del sistema principal, solo resta explicar la presión de viento P sub net 10, cuyos valores se encuentran en la figura B64 raya 3. En la tabla se utiliza el ángulo de inclinación de la cubierta y el área de viento efectiva de los componentes del revestimiento. El área efectiva A es el producto de la luz del componente L por el mayor entre el ancho aferente S y 1/3 de la luz. Por lo tanto, A es igual L por el máximo entre S y L tercios. En el caso de la bodega del ejemplo, la luz es de 15 metros, por lo tanto, A es igual a L por el máximo entre S y L tercios igual 15 por el máximo entre 1.5 y 15 tercios igual 15 al cuadrado sobre 3 igual 75 metros cuadrados. Como el área obtenida es mayor a 10 metros cuadrados, utilizaremos las presiones del área de 10 metros cuadrados. P sub net 10 corresponde a las presiones señaladas para cada una de las zonas. Estas zonas también se encuentran en el esquema de la figura B64 raya 3. Con los valores de P sub net 10 conocidos, procederemos a calcular los valores de P sub net para la estructura. Si los valores calculados son inferiores al mínimo en presión o succión de 0.4 kN², se deben cambiar los valores. Los resultados finales se pueden ver en la tabla. Para el caso de los muros, el área efectiva es igual a 1.20 metros cuadrados. Usando la parte de muros de la figura B64 raya 3 se pueden calcular las presiones para las zonas 4 y 5 de la estructura, las cuales se muestran en la tabla. Recuerde que estas presiones deben ser superiores a 0.40 kN por metro cuadrado. Con este ejemplo concluimos el tema de fuerzas de viento.